Tu negocio es tu historia, pero ¿quién está escribiendo el guión? ¿Eres tú o es tu sistema nervioso en modo supervivencia? Soy Carol Baena, mentora de identidad para empresarias, y esto es Cuenta el cuento como te dé la gana. Un espacio para empresarias que a veces se sienten intrusas en su propio sector, pero saben que más estrategias y más trabajo ya no son la solución. Bienvenida al podcast donde recuperas tu seguridad y el relato de tu propia historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bienvenida a este episodio que creo que será el número 6, a no ser que me arrepienta y no lo publique todavía, de este podcast, ¿no? De Cuenta el cuento como te dé la gana. Bueno, la verdad es que hoy te traigo mi historia, no como currículum, no voy a hacer eso, sino que voy a tratar de que mi historia te dé un pequeño ejemplo, ¿no? de cómo se pueden superar ciertos miedos o cómo llegué yo a todas las conclusiones que he llegado, ¿no? Es verdad que a lo largo de mi vida siempre he sido una persona con ganas de crecimiento, casi yo diría desde muy pequeña, con ganas de crecimiento interno y personal, probablemente a épocas más, a épocas menos, ¿no? Pero sí que siempre he tenido como esta sensación de ganas, ¿no? Estas ganas de descubrir qué hay más allá. En general, ¿no? En lo concreto, pues todo eso se ha ido viendo reflejado en mi manera de relacionarme con los demás, pero luego sobre todo también en mi manera de trabajar y en mi manera de evolucionar dentro del trabajo, ¿no? Evolucionar dentro de cómo me gano el dinero, ¿no? La verdad es que no me quiero ir muy atrás. Yo, finalmente yo acabé siendo peluquera, aunque había estudiado para ser actriz, pero y me doy cuenta de que si lo dejé fue por un montón de inseguridades, es decir, por muchas cosas a las que yo veía que me tenía que enfrentar y yo era consciente de eso, ¿no? Me refiero al tema de ser actriz. Había muchas cosas a las que me tenía que enfrentar antes de ver si era posible o no serlo, ¿no? Y en ese momento se me hizo muy difícil y muy complejo, porque yo tenía 20 y pico años. Entonces ahí decidí estudiar peluquería, porque yo tenía como una obsesión, ¿no? en ese momento, claro, porque yo estaba en un momento muy inestable, entonces yo tenía como obsesión en tener estabilidad económica. Bien, me metí a estudiar peluquería, me metí en una peluquería y en esa peluquería estuve 15 años prácticamente, no llegó, 14 años y medio así. Y de alguna manera, y después dejé la peluquería para meterme en el mundo del yoga, pero también para trabajar para alguien, ¿sí? Porque yo no era la típica profesora, o por lo menos aquí en Barcelona es un clásico que la profesora de yoga es autónoma y va trabajando en diferentes lugares, ¿vale? Yo trabajaba solo en un lugar, entonces a mí ese lugar me daba la estabilidad, ¿no? Económica. ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo descubrí que lo que yo estaba buscando de alguna manera era validación externa. Yo sí, ahora me iba a arrepentir de lo que iba a decir, pero no, es cierto. Yo sabía que yo era buena en lo que hacía, yo sabía que yo era una buena peluquera, yo sabía que era una buena profesora de yoga, en otros aspectos, una buena formadora, porque también hacía formaciones. Yo lo sabía, pero aún y así siempre había como la necesidad de buscar la validación fuera. En este caso, pues por mis jefas, ¿no? En esos momentos. Jefas, compañeras, alumnos, clientes, ¿no? Buscas la validación fuera, ¿no? Como que
estás buscando que la fuerza para continuar yo estaba buscando que para continuar en esos trabajos fuera lo externo, lo que me diera fuerzas, ¿no? Sobre todo, yo creo mis jefas, porque de alguna manera yo creo que relacionaba lo relacionaba con algo maternal, ¿vale? No es que yo las viera como mis madres, no como tal, pero sí que lo relacionaba como con una especie de amor maternal en el sentido de que yo quería que estuvieran orgullosas de mí, ¿no? Era una necesidad que uno tiene, que yo tenía. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo, y esto me costó verlo, ya llevaba 5 años casi, 4 años y pico como profesora de yoga, cuando comprendí que estaba poniendo mi validación en manos de otros. Y eso es peligroso, porque le estaba cediendo poder a estas personas, no un poder que ellas me hubieran reclamado, pero sí yo estaba poniendo el poder en sus manos, porque si no tengo el poder sobre mi propia validación, si yo no tengo ese poder, es que lo estoy poniendo en otro lugar. Y estaba cediendo ese terreno, además estaba menospreciándome, ¿no? Es decir, si no me valoran desde fuera es que no valgo lo suficiente. Si no me valoran desde fuera es porque no me quieren lo suficiente. Entonces, de alguna manera, empecé a pensar que necesitaba demostrar un poco más, hacer más, demostrar más, hasta que llegó un punto en que no me servía hacer más. La validación que yo estaba esperando fuera no llegaba. ¿Por qué? ¿Eran ellas que no me validaban? No, claro que no, era yo. La que no se estaba validando verdaderamente era yo. Y ahí empezó otro pedazo de escalera o de super escalón que tuve que escalar para romper con todo esto y empezar a pensar verdaderamente qué era lo que yo quería hacer. Independientemente de, es decir, y no depender de otras personas para poder hacerlo, ¿vale? Y ahí empezó mi propia batalla de romper mis propias creencias y mis propios patrones. Tengo que decir que es cierto que tengo como cierta rapidez para hacer estas cosas. No me estanco mucho. Si veo que el camino es por allí que voy, no me cuesta mucho. Lo hago con sufrimiento, lo hago con nervios en el estómago, lo hago con vértigo, pero suelo hacerlo generalmente. Sobre todo a nivel de que si es crecimiento personal, no me cuesta mucho hacerlo. Y ahí, lo que os decía, ¿no? Ahí vi claramente que necesitaba romper un montón de miedos que yo tenía, ¿no? Para poder hacer lo que yo quería sin depender de nadie, siendo yo. Eso no quiere decir que luego no haya buscado ayuda. Claro que sí, por supuestísimo. No se trata de no tener ayuda, sino se trata de no esperar que sean otras personas quien deciden por tu valor, ¿no? Y en este caso, por mi valor. Y ahí empezó todo mi camino con el coaching, bueno, ya llevaba un tiempo neurociencia, había estudiado mindfulness, gestión emocional, psicología positiva, y todo eso ya obviamente fue una siembra, ¿no? Fue un camino que se me fue allanando. Hasta llegar a ese punto de decir, vale, ¿qué quiero hacer? Y ahí fue cuando transformé todo, dejé el yoga, me metí en el coaching y decidí montar mi propio negocio, lo que yo quería hacer. Y ahí fue cuando me obsesioné con algo. Al ver mi propia trayectoria, al ver mis miedos, al ver mis frustraciones, ¿no? Al ver, porque un poco de rabia sí que tenía de haber esperado que fueran otras personas las que me validasen a mí. No era rabia contra ellas, era rabia contra mí misma, ¿no? De decir, jolín, ¿por qué no he sabido validarme yo sola, ¿no? En medio de todo esto,
de este camino se fue gestando y ya se asentó por fin después el hecho de querer acompañar a otras emprendedoras. ¿Por qué? Lo que yo veo, o sea, te lo voy a decir como lo siento, hasta me emociono y todo. Lo que yo veo es a un montón de mujeres increíblemente valiosas, increíblemente magníficas, maravillosas, increíbles, que se hacen pequeñas, que buscan validación fuera, que esperan que alguien las venga a sacar de ese lugar, ¿no? De sentirse pequeñas y de sentirse poca cosa, ¿no? Y siento un poco de rabia de verlas así. Y no rabia contra ellas nuevamente, es rabia contra el mundo, sí, lo puedo decir así, contra el mundo en el que nos han educado, ¿no? Que es esta educación en la que no tienes libertad, en realidad. No tienes libertad, no te enseñan a ser libre cuando te enseñan en el cole o tus padres, no es esa la enseñanza, pero es que además, en general, ¿no? Pero es que además si somos mujeres, menos todavía. Y cuando ya queremos ser empresarias, ya ni te cuento, ahí ya es la jungla, ¿no? O entras en un mundo, o hasta ahora, me atrevo a decir que todo está como cambiando, ¿no? Hasta ahora un mundo muy masculino, con una energía muy masculina, con una mentalidad masculina ancestral, ¿no? Y con esta rabia, ¿qué hago? Porque no es rabia destructiva, no sirve de nada enfadarte con el mundo, luchar contra el mundo, ¿sí? O ese es mi pensamiento, ¿no? No veo que en la lucha esté la solución, porque la lucha implica más agotamiento, es una energía de mierda, vamos a decirlo así, y es un choque, ¿no? Luchar es chocar, y yo prefiero aprovechar la inercia de la rabia y del miedo para ir hacia adelante, ¿no? Entonces ahí fue cuando de ver a estas mujeres tan maravillosas, tan increíbles, con ideas tan buenas, con familia, con negocio, con marido, con mujer, me da igual, o sea, con todo y con todo el amor que le ponen a su negocio, a su profesión, a sus clientas, y aún y así se sienten pequeñas. Y yo quiero hacer algo para cambiar eso. Quiero hacer algo para que tú no te sientas así, porque también me hubiera encantado que a mí alguien me hubiera acompañado en este camino. Después ha sido cuando he podido pedir también ayuda y que alguien me acompañara, ¿no? Pero mientras he hecho la transición o mientras me he abierto en canal, y a veces abrirse en canal no tiene nada que ver con hacerlo al exterior, sino es hacia una misma, ¿no? Pero reconocerse. Mientras todo eso ha sucedido, me hubiera encantado tener a mi lado a alguien que me hubiera enseñado que muchas de las cosas que me estaban pasando eran creencias, que no era ninguna realidad, que muchas de las cosas que me estaban pasando eran creencias heredadas, relatos heredados que no son ciertos. No es cierto que emprender sea muy difícil, lo que es cierto es que es muy incómodo, pero no es muy difícil, es muy incómodo. Pero es que ahí está el crecimiento, en la incomodidad. Tú fíjate que cuando tu vida está serena, no pasa nada, todo está bien, el trabajo, todo va en orden, nada cambia. ¿Cuándo cambian las cosas? Cuando viene la vida y te pega una hostia. Ahí es cuando todo cambia. Y ahí es cuando tú puedes decidir cambiar a mejor o tomar las riendas, mejor dicho, y decir, venga, pues para adelante con esto que está pasando, o cuando puedes hundirte, ¿no? Hacerte víctima y decir, la vida es una mierda, no sé cuánto, ¿no? Pero en ese momento de incomodidad es donde está el verdadero crecimiento, ¿no? Entonces,
mi, mi misión, mi misión en esta vida ahora mismo, en este mismo momento, es acompañar a otras emprendedoras a que de esa incomodidad hagan frutos, porque tú no eres el fracaso, tú no eres la equivocación, tú no eres el email que se ha escrito mal, tú no eres no sé, la decisión que luego te has arrepentido de tener. Tú no eres eso. Tú eres otra cosa. Esas son las acciones que has decidido tomar y que no siempre son alineadas, no siempre son perfectas, no siempre salen las cosas como tú quieres que te salgan, por supuesto. Pero eso no eres tú. Tú eres muchísimo más que eso. Tú no eres la persona que está esperando la validación. No eres eso. Tú eres la persona enorme, llena de amor, llena de sabiduría y llena de conocimiento para aportar a este mundo. Además, considero que aparte de que muchas mujeres que yo conozco y que admiro son emprendedoras, considero que tenemos mucho que aportar. De verdad, lo digo de verdad, bajo nuestra visión, bajo una visión del mundo más amorosa, menos en lucha, menos en conflicto, más amorosa. Pero es cierto que para que todo eso se lleve a cabo y se pueda hacer, primero hay que resolver lo que pasa dentro. Es muy complejo poder acompañar a otras personas si no has resuelto o si tú no te estás acompañando a ti misma. Es por eso que para mí ha sido tan importante todo ese camino incómodo, a más no poder, puedo asegurártelo, muy incómodo, porque además lo he recorrido en un periodo de tiempo muy corto, porque yo soy así, como te decía, muy rápida. Lo que me cuesta justamente es echar el freno. Me he perdido en lo que te iba a decir, pero bueno, no importa. La cuestión es que ese camino incómodo es necesario recorrerlo, no te lo puedes saltar, no te lo puedes saltar, esa es la realidad. Pero eso no quiere decir que nosotras no podamos tener el lugar, ¿no? El lugar que nos corresponde dentro de todo este sistema, dentro de todo esto, ¿no? Por eso es tan importante para mí, como te decía, ¿no? La misión más importante, lo que más me emociona, lo que más es esa sensación de rabia mezclada con emoción y con motivación de decir, vamos a darle a esto, vamos a cambiar cosas de verdad, pero vamos a cambiarlas desde dentro, desde dentro. Justo eso es lo que te decía, ¿no? Porque cuando vas a cambiarlo de fuera, te estás perdiendo una parte tan importante y estás chocando con tantas mierdas nuevamente que no vas a poder con todo porque te va a generar mucho conflicto. Si tú trabajas desde dentro, no sé cómo explicarlo de una manera tangible, pero la energía se vuelve, ¿no? La energía es lo que canalizas. Si no te ha pasado nunca que conoces a alguien que desprende como una simpatía, ¿no? Una simpatía que a lo mejor le acabas de conocer, pero es que te cae bien esa persona, porque es que desprende como ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que ha hecho hacia el mundo exterior. No tiene nada tiene que ver con algo que esa persona siente, tiene que ver con cómo se siente esa persona, ¿no? Mira, un ejemplo más claro todavía. El otro día hablaba con mi pareja de una chica que trabaja en una zapatería, que hace muchos años que trabaja en esa zapatería y yo voy de vez en cuando porque estaba cerca de mi ex trabajo y, ostras, es que yo solo la conozco de la zapatería, pero tiene tan buena intención esta mujer, tiene tan buen rollo, que es que no necesita demostrar nada. Ella es así y lo desprende por cómo es. Y eso no tiene nada que ver con que ella esté forzando ser buena, sino que tiene que ver con que ella, su mirada del mundo es amable. Ella ve el mundo de manera amable, se ve a sí misma de manera amable y lo muestra, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo.
no vamos a cambiar el mundo, empezó hablando de mí, hablo de cambiar el mundo, pero bueno, no pasa nada, no vamos a cambiar el mundo luchando, no vamos a cambiar el mundo, o esa es mi sensación, con golpes, ¿no? O con rabia intensa o con rabia contenida. Vamos a cambiar el mundo transformándonos primero a nosotros mismos, dejando de luchar contra nosotros mismos y yendo a buscar espacios de amabilidad, espacios de amor, espacios donde uno pueda estar tranquilo. Bueno, todo esto para explicarte por qué estoy aquí, cómo he llegado hasta aquí, qué me motiva a mí a acompañarte. Espero que te sirva de inspiración mi camino. Como digo, sé que no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, sé que el camino, sé que la transformación de identidad, porque eso es lo que tienes que hacer cuando haces un salto de esta magnitud, ¿no? De empleada a empresaria o a emprendedora, pues tienes que hacer un cambio de identidad potente. Sé que no es un camino fácil, es un camino incómodo, pero es un camino que te trae mucho conocimiento personal y te trae mucha sabiduría interna, mucha seguridad también. Así que bienvenida a este espacio, si es el primer episodio que escuchas. Esta soy yo, aunque soy también todos los otros episodios que has visto. Esta es parte de mi historia, que como te digo, lo que pretendo es que te sirva de inspiración. Porque si yo, que tenía un miedo atroz a ser autónoma, yo siempre buscaba esa seguridad, siempre buscaba que alguien me diera ese dinero a final de mes. Si yo he dado este salto, yo estoy segura de que cualquiera puede, solo que necesitas pasar una serie de incomodidades, y eso es cierto, esto no te lo va a ahorrar nadie. Si te ha gustado el episodio, sígueme para tener más información al respecto, para seguir tratando estos temas. Compártelo con quien creas que lo puede necesitar y comenta cualquier duda o cualquier aportación que quieras hacer. Me encantará saberla y será muy bienvenida. Te dejo también aquí abajo en la descripción del episodio una clase gratuita que he preparado específicamente para emprendedoras que sienten que tienen muchos de estos patrones heredados, ¿no? Muchos de estos miedos que vienen del pasado y no del presente, para poder identificarlos y también para poder aprender y dar los primeros pasos para cambiarlos. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Si este episodio te ha dado una nueva perspectiva, me encantará saberlo. Puedes escribirme a mi Instagram @carolb.coach. También puedes compartirlo con esa emprendedora que sabes que hoy necesita escuchar justo esto. Soy Carol Baena y esto ha sido Cuenta el cuento como te dé la gana. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.